Yolanda Díaz. Doña Yolanda Díaz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, traemos otra vez más desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea una iniciativa que tiene que ver con un elemento de centralidad en la industria española, cuál es el atender la demanda de energía relativa a las industrias electrointensivas. Digamos, señor presidente, que para comenzar, la gestión del señor Soria, del ministro Soria, fue nefasta en esta materia, pero la verdad es que hay absoluto continuismo por parte del señor Nadal y por el señor de Guindos en la materia que nos ocupa. Podíamos resumir la iniciativa señalando que peor no se puede hacer, y digo peor no se puede hacer porque es conocido el informe que se acaba de publicar en la propia Comisión Nacional que, digamos, enmienda en su totalidad al Gobierno del Partido Popular, muy particularmente a los ministros del ramo en esta materia, pues señalando e indicando que efectivamente el sistema de interrumpibilidad, como se tiene concebido en nuestro país, es profundamente opaco, es altamente costoso, se está ofertando una cantidad de potencia interrumpible, digamos que innecesaria. Como ven ustedes en la iniciativa que formulamos, hemos hecho una comparativa entre la interrumpibilidad en tres países, ¿no?, que serían los próximos al nuestro, en este caso España, Italia, Francia y Alemania, y bueno, efectivamente, desde luego hay datos que llaman poderosamente la atención, tantos como que nosotros tenemos un 200% superior a Italia, casi 7 veces más que Alemania, bueno, como ven ustedes ahí, por ejemplo, por dar datos, ¿no?, en Alemania son 39 millones que se adjudican para la interrumpibilidad, en Francia 96 millones, Italia 297, pero como saben ustedes, nosotros superamos los 500 millones de euros que, volvemos a decir, llaman poderosamente la atención. Efectivamente, como señala la Comisión Nacional e indicamos en nuestra iniciativa, estamos ante un sistema que reporta un coste elevadísimo, que tiene un volumen de potencia absolutamente innecesaria. Insisto, no lo decimos nosotras, lo dice el propio informe de la Comisión Nacional, y además estamos ante un sistema de subastas que también causa perplejidad. Hicimos la comparativa con los países que he citado, porque por cuanto, como ustedes saben, la subasta de interrumpibilidad en nuestro país se exige sea de manera presencial, no somos capaces, es tan opaco el sistema que no somos capaces de conocer cuál es el coste real de esta subasta y, bueno, parece evidente que cuando menos, como está indicando el organismo regulador y como indican los ingenieros, los colegios de ingenieros y como indica, desde luego, creemos que humildemente nuestro grupo, debe de ser modificado este propio sistema. El problema que tiene nuestro sistema es que, a diferencia de otros países, está siendo utilizado de forma estructural por industria y por energía. En el resto de los países comparados, pues obviamente es un sistema auténticamente complementario para dar seguridad al sistema energético y eléctrico, pero nunca como, digamos, sistema único. La salida que le ha dado el Partido Popular en nuestro país a las industrias electrointensivas es decir que solamente tiene esta subasta que, como saben, es altamente cuestionada. La última orden que ha publicado el Ministerio, modificando los términos de la subasta, acortándolos a tan solo 5 meses, no hace más que empeorar esta situación. De manera definitiva que, digamos que ante el resumen es que no se puede hacer peor, que este sistema ha de ser mejorado necesariamente. Es cierto que el señor Nadal, en su comparecencia el otro día, nos decía que la vocación es que sean los 5 meses de subasta para caminar hacia una transición en orden al mandato de la directiva europea, pero como ustedes conocen perfectamente, la directiva ya fue publicada en el año 2016, estamos casi en el año 2018, por tanto va siendo como hora de que el Partido Popular haga sus deberes. En definitiva, lo que pedimos son 2 medidas. Primero, una, que se modifiquen la regulación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Los parámetros que incorporamos son prácticamente las recomendaciones que hace la Comisión Nacional en su informe. Y, en segundo lugar, seamos francos, abordemos la problemática que tiene la industria española, pues como se hace en la Unión Europea, es decir, atendámosla a través de las vías de subvenciones que hay para esta cuestión y, además, siendo conscientes de que hay que incorporar el elemento de
las renovables también en la industria española. Pero hagámoslo bien, porque lo que es cierto es que el propio Ministerio a esta diputada le ha respondido por escrito, que ha causado mucha alarma en la industria afectada, le ha contestado quizás de manera demasiado abierta, señalando que en realidad estamos ante una subvención en esta materia. Claro, la afirmación es muy grave por las consecuencias que puede tener, pero sería conveniente que hagamos de una vez por todas las cosas bien. Por tanto, lo que pedimos desde nuestro grupo es que abordemos esta problemática de una vez por todas y pedimos el voto favorable a la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. En turno.